Vamos a poner a grabar. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la gestión de memoria cuando el requerimiento es que el espacio asignado a los procesos sea contiguo. Habíamos visto ayer que si bien podemos querer que la memoria que tengamos sea privada, de tamaño y rapidez infinita, no volátil y barata, es decir, no necesitar disco rígido, sino que la memoria principal almacene también la información. Eso no siempre es posible, por eso es necesario trabajar con jerarquías de memoria. Y en esas jerarquías de memoria tenemos la memoria caché, que tiene poca capacidad, pero que es rápida, es costosa y es volátil. La memoria principal, que es de capacidad media, pero tiene velocidad y precios medios y también es volátil. Y los que tienen gran capacidad de almacenamiento, que son los discos, que son lentos y baratos, pero no son volátiles. Entonces, el administrador de memoria es el que tiene que abstraer esta jerarquía y asignar memoria a los procesos teniendo en cuenta esta jerarquía de memorias. No es así actualmente, pero en los primeros sistemas operativos era necesario que el proceso estuviera cargado completamente en memoria, ¿sí?, para poder ejecutarse. Si no teníamos el proceso cargado completo en memoria, no era posible su ejecución. Y esos son los esquemas que vamos a ver, en los que no solo el proceso tiene que estar cargado completamente en memoria, sino que además requiere espacio de memoria contigua. Es decir, no podemos tener partes de memoria en diferentes lugares físicos, que a lo mejor la suma nos da para atender un requerimiento, sino que toda la memoria que se asigna a un proceso tiene que ser contigua, tiene que ser posiciones contiguas de memoria. En los primeros sistemas operativos que surgieron, antes de que surjan los sistemas operativos, era el programador quien manejaba la memoria y todos los dispositivos con los que se podía conectar, que no eran muchos en realidad en esa época. Lo sumo eran dispositivos de entrada de datos y un dispositivo de salida de datos, que era el que le permitía obtener los resultados del procesamiento. Pero era quien manejaba la memoria, ¿sí? Si ustedes piensan en los programas en lenguaje de máquina, por ejemplo, que ustedes hacían en arquitectura, ahí ustedes tenían que decir en qué posición de memoria iba cada instrucción y a su vez tenían que poder identificar en qué posición de memoria estaban los datos que sobre los que ustedes iban a trabajar o dónde los iban a almacenar. Cuando surgen los primeros sistemas operativos, que lo que buscan es abstraer de todas estas cuestiones al programador para que el programador solamente resuelva los problemas que tenía que resolver, que en esa época eran problemas de cálculo científico principalmente. Entonces, la memoria se dividió en dos, una parte para el sistema operativo y otra parte para el usuario. La memoria, según el equipo, el sistema operativo usaba la parte baja de memoria, la parte alta de memoria, o se ubicaba en la parte baja de memoria lo que era el núcleo, y en la parte alta de memoria todos los manejadores de dispositivos, por ejemplo. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Qué sistema operativo sería un ejemplo de esto? No, ni yo los conocí.
Eran más viejos que eso. No, no, yo los conocí. El DOS, por ejemplo. Bien, El bien. DOS en los viejos equipos, en las viejas PC, que eran equipos monousuario y monotarea. Profe, pero los ejemplos de un lavarropa, ¿sería esto también? ¿O Esos no? son sistemas embebidos, o sea, vos no podés poner cualquier programa de aplicación ni podés intercambiar de programas. ¿Sí? Es otra cosa, pero podría ser similar, solo que en un lavarropa vos no tenés la posibilidad de cambiar vos el programa como usuario o de ejecutar otro programa que no sea el que ya viene programado. Claro, a menos que saque el cosito y lo reprogramas, ¿sí? Que lo haga físico, Ujú. la memoria. Pero lo que más se parece o sea, es el sistema operativo de OS en las primeras PC, que cuando uno tenía que ejecutar, o sea, si vos largabas una impresión no podías hacer nada, la impresión no terminaba, por ejemplo, y se podía ejecutar de a un programa a la vez, no podías elegir otro programa hasta que no salías del que estabas ejecutando. ¿Monousuario, monocomando es lo mismo? Mono usuario, mono tarea sería. Ok. Bien. Sería en el año 95 más o menos. Serían esos sistemas operativos, como para poner un contexto, más o menos. Y en el 95 ya estaban los primeros entornos de Windows, que si bien no era sistema operativo, al menos que llegaron acá, ¿no? Te permitía trabajar con varios procesos a la vez, pero antes de eso. Ya no me acuerdo bien las fechas, ¿no? Bien. Este, pero yo, a ver, en el 95 sí, ya trabajábamos con Windows, que Windows, o sea, vos tenías que cargar el DOS y desde el DOS cargabas Windows, pero una vez que entrabas a Windows era como todo un entorno de trabajo diferente. Bien, gracias. Bueno, al tener que dividir la memoria en dos partes, en una parte tiene que estar el sistema operativo y en la otra parte el programa de usuario, surge la necesidad de proteger la memoria del sistema operativo para que no ocurra que por error el programa de usuario acceda a la porción de memoria asignada al sistema operativo, ¿sí? Que por ejemplo lance una operación de escritura, ocurra un error en el direccionamiento y se escriba sobre el código del sistema operativo. Entonces, ¿cuál es la forma de proteger esta zona de memoria? Agregando fíjense acá, tienen este tipo de sistemas operativos, hoy están disponibles en este tipo de computadoras, ¿no? De bolsillo, sistemas integrados y demás, pero ahí ya no son sistemas de propósito general, que no son de propósito especial. Y en las primeras computadoras personales, que es lo que les decía hace un rato. ¿Qué era una mainframe, profe? Mainframe son los grandes equipos, las supercomputadoras que hay todavía algunos equipos mainframe en los bancos, por ejemplo, ¿sí? Que son los que se manejan con altos niveles de seguridad Claro, ahora lo conocé como para el procesamiento. microprocesadores, onda Intel, digamos. Hoy hay algunos bancos que están migrando y que tienen parte de sus sistemas en mainframe y parte de sus sistemas ya en equipos de estos con microprocesadores. Pero pero los mainframes siguen siendo equipos
con mucho poder de cálculo y con mucha seguridad, mucho más que los equipos que hoy trabajamos en red, con microprocesadores y demás. Pasa que cuando aparece el microprocesador y aparecen las computadoras personales, empiezan a ser accesibles para todo el mundo. Al principio eran muy caras, ¿no? O sea, nosotros éramos estudiantes y no teníamos acceso a comprar. O sea, quien se podía comprar una computadora personal es porque tenía muy buenos ingresos. Hoy, quien más, quien menos, tiene una computadora en la casa, una notebook. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de proteger la memoria del sistema operativo? Agregando un registro más al procesador, ¿sí? En el procesador, cada vez que se genera una dirección, esa dirección va a estar en el contador de programa o en el registro de instrucción, ¿sí? Contador de programa está la dirección de la próxima instrucción, y en el registro de instrucción tienen la dirección del dato al cual se desea acceder. Entonces, cuando se genera una dirección desde la CPU, hay un registro más que se agrega al procesador, en realidad forma parte del procesador, que es el registro VALIA. Y el registro VALIA va a tener la dirección más alta del sistema operativo, o más baja, según donde esté el sistema operativo, donde esté cargado, ¿no? En este caso, el sistema operativo está cargado en la zona baja de memoria, que va de 0 a n, en el registro VALIA se va a cargar n, ¿sí? Entonces, la dirección que se genere tiene que estar por encima de n, ¿sí? Tiene que estar de n hacia arriba. Entonces, por cada dirección que se genere, ya sea para acceder a una instrucción o a un dato, esa dirección se va a comparar contra el valor que está en el registro VALIA. Si es mayor que el registro VALIA, entonces va a poder acceder a la memoria principal a buscar la instrucción o el dato. Si no es mayor que el registro VALIA, entonces significa que se está intentando acceder a una posición de memoria del sistema operativo, que por lo tanto va a generar un trap al sistema operativo. ¿Por qué? Porque se produce un error de intento de direccionamiento ilegal, ¿sí? Va a salir un mensaje de error de intento de direccionamiento ilegal y va a dejar de ejecutarse el proceso. En este entorno de trabajo, que era monousuario y monotarea, sucedía esto que les decía recién, ¿no? O sea, hasta que no se terminara un trabajo no se podía realizar otro. Con los discos, a medida que los discos se van haciendo más grandes, porque al principio en las primeras computadoras personales no había disco rígido, disco duro, sino que tenían los discos flexibles, ¿sí? Cuando aparecen los discos duros, entonces empieza esta posibilidad de que los procesos se almacenen en disco a imagen de cómo deberían estar cargados en memoria. En esos casos se usaba la técnica que se conoce como intercambio. Es decir, cuando el proceso A se estaba ejecutando y tenía que hacer una operación de entrada-salida, entonces se bloqueaba en memoria esa porción del proceso que estaba involucrada en la operación de entrada-salida, y el resto del proceso se descargaba al disco para que se cargue en memoria el proceso, en este caso otro proceso, el proceso B, mientras se está haciendo la operación de entrada-salida del proceso A. Cuando el proceso B termina, y tal vez va a ser una operación de entrada-salida, se bloquea en memoria esa porción del proceso que está haciendo la operación de entrada-salida, y el proceso se descarga y vuelve a cargarse A o algún otro proceso si es que A todavía no terminó la operación de entrada-salida. Y de esta manera, con esta técnica de intercambio, si bien
sigue siendo un entorno de trabajo monousuario, monoproceso, se aprovecha mejor el tiempo de la CPU, porque mientras se está haciendo una operación de entrada-salida, la CPU solo participa en la iniciación de esa operación, pero toda la transferencia que hay entre el módulo de entrada-salida y el dispositivo de entrada-salida, la CPU está inactiva. De todas maneras, esta operación de intercambio en el que el proceso A se descarga a disco y el proceso B se carga a memoria principal, también involucra una operación de entrada-salida durante la cual el procesador va a estar inactivo durante mucho tiempo. Uno puede medir el porcentaje de uso de la CPU mediante esta fórmula, ¿sí? Es 1 menos el porcentaje que en promedio cada proceso espera para hacer operaciones de entrada-salida, elevada a la cantidad de procesos que hay cargados en memoria. Entonces, cuanto mayor cantidad de procesos hay cargados en memoria, mejor es el porcentaje de uso de la CPU, es decir, el porcentaje de tiempo que la CPU está ejecutando procesos. Fíjense, si el porcentaje de espera para realizar operaciones de entrada-salida es del 80%, si decimos que en promedio un proceso se pasa el 80% del tiempo esperando por una operación de entrada-salida, vemos que la CPU solamente está activa un 20% del tiempo, y el resto del tiempo está inactiva. Ahora, si nosotros en lugar de tener un único proceso en memoria, tenemos 8 procesos en memoria, entonces vemos que el 83% del tiempo la CPU está activa, ejecutando algún proceso. En la medida en que disminuye el tiempo promedio de espera de entrada-salida de cada proceso, vamos mejorando los tiempos de uso de CPU con una menor cantidad de procesos. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de tener varios procesos cargados en memoria para que utilicen el procesador mejora sustancialmente el rendimiento de la CPU. Existen dos formas de asignar espacio contiguo, y que es utilizando particiones. Y esas particiones pueden ser fijas o pueden ser variables. ¿Qué significa que usamos particiones fijas? Cuando decimos que usamos particiones fijas nos estamos refiriendo a que cuando arranca el sistema operativo ya se define el tamaño de las particiones. Entonces dice, tengo una determinada cantidad de memoria y voy a dividir la memoria en esta cantidad de particiones, cada una de este tamaño. Esto, por supuesto, requiere un gran conocimiento. Profe, ¿hizo algo con el micrófono? Disculpe. No sé, a ver, Ahí está, ahí se la escucha mejor, sí. Bien, bien, sí. Lo que hice fue que me molesta no estoy tan acostumbrada a usar auriculares, entonces me molesta tenerlos todo el tiempo. Llega un momento en que me empieza a doler el oído, entonces me lo saco de un oído, me lo dejo solo en el otro, y justo me saqué del lado donde está el micrófono. Bueno, voy a tratar de no sacármelo del oído derecho. Bueno, entonces decíamos, poder definir estas particiones requiere un muy buen conocimiento del funcionamiento del sistema, para saber cuál es el máximo tamaño que me pueden llegar a pedir los procesos, porque si no, yo en lugar de armar esta partición de 300 KB, a lo mejor puedo armar 3 de 100 o 2 de 150, sin pensar que puede llegar un proceso que me pide 300, 250 o 280, y no voy a tener espacio
para asignar. Tengamos en cuenta que cuando existían estas estrategias o estas técnicas, los equipos se aprendían y a lo mejor se apagaban una vez al año para hacer mantenimiento. Pero no es que se prendían y se apagaban todos los días. Y como a lo mejor hoy sucede con los servidores, que los servidores quedan funcionando y no se apagan. Entonces, este tamaño de partición se definía una vez, había que ser muy cuidadoso en su definición, y ya quedaban establecidos de esa manera. Y la otra forma de trabajar con particiones era con particiones variables. Es decir, inicialmente toda la memoria está disponible para los procesos. A medida que los procesos van requiriendo acceso al sistema, se les va asignando la memoria hasta que no haya más espacio libre en memoria. A medida que los procesos van dejando, van liberando el espacio que usaban y vuelve a quedar disponible ese espacio en memoria principal, o sea, el espacio que van dejando los procesos que la ocupaban. Bueno, vamos a ver primero entonces el trabajo con... La mejor entonces era la partición variable, entonces, más que la partición fija. Es mejor que la partición fija desde el punto de vista de que en la partición fija no le podés errar. ¿Sí? Una vez que ya definiste el tamaño de las particiones, no podía estar dando de baja y de alta el sistema todos los días. O sea, también era una época donde no habían computadoras en todos lados. Entonces, en el lugar donde había una computadora, a lo mejor daba servicio a muchas instituciones, no solamente al lugar donde estaba esa computadora. Bueno, entonces, ¿cuál era la forma de administrar las particiones fijas? Tenías dos formas de hacerlo. Una, especializando colas de espera en cada partición. Es decir, un proceso, acá tenemos 4 particiones, 2 particiones, la 1 y la 4, que tienen 100 KB. Y otras 2 particiones un poco más grandes, la partición 2 que tiene 200 y la partición 3 que tiene 300. Todo proceso que sea menor o igual a 100 KB va a venir a esta cola de espera de la partición o a esta cola de espera. Es decir, cuando el proceso solicita ser admitido, es decir, cuando es nuevo, si una de estas 2 particiones está disponible, se le asigna. Si no está disponible, entonces el gestor de memoria lo va a poner en una cola de espera hasta que se libere alguna de las 2 particiones. Lo va a poner en una de las 2. Cuando llega un proceso que está entre 100 y 200 KB, entonces se va a ubicar en esta cola de espera. Está entre 200 y 300, se va a ubicar acá. ¿Cuál es la ventaja de esta forma de organizar, de asignar la memoria, perdón? Es que a cada proceso se le va a dar el espacio de memoria o la partición donde genera menor desperdicio. ¿Sí? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso que solicita 25 KB, va a venir a la partición 4 o a la partición 1, donde la memoria que se desperdicia es menor que si se le diera la partición 2 o la partición 3, ¿sí? Si se le dieran 200 o 300 KB. ¿Y por qué decimos que se desperdicia? Porque una vez que se asigna una partición a un proceso, esa porción de memoria que el proceso no usa no puede ser utilizada o asignada a otro proceso. Por lo tanto, se desperdicia en ese proceso que tiene asignada esa partición. Entonces, el hecho de especializar las particiones tiene aparejada la ventaja de que a cada proceso se le da la partición más chica posible respecto de lo que él necesita, y por lo tanto se produce el menor desperdicio posible. Este desperdicio recibe el nombre de fragmentación interna, ¿sí?
fragmentación interna. A ver si puedo escribirla. No es fácil con esto. Voy a hacer un frag de fragmentación interna. Y la fragmentación interna es la porción de memoria que se le asigna a un proceso y que no se utiliza, ¿sí? Pero que la tiene asignada el proceso, ¿sí? Es como el caso de que se entregue una vivienda a una familia que tiene 3 personas y la vivienda tiene 5 dormitorios. Es muy grande para 3 personas, pero no podemos poner otra familia ahí adentro, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de espacio sobre asignado y que no se puede asignar a nadie más. ¿Cuál es la desventaja de esta forma de asignar memoria? Que podría suceder que constantemente estén llegando procesos que requieren poca memoria, ¿sí? 100 o menos de 100, y que entonces tengamos esas dos particiones, la 1 y la 4, muy utilizadas, pero no tengamos procesos para las particiones 2 y 3. ¿Y esto qué va a implicar? Que por un lado vamos a tener muchos procesos esperando por memoria cuando hay memoria disponible, aún cuando se produzca fragmentación interna al asignarle una memoria tan grande, y estamos yendo en contra del grado de multiprogramación. En lugar de tener 4 procesos cargados en memoria compitiendo por el uso del procesador, es decir, en estado de listo para poder ejecutarse, vamos a tener gran parte del tiempo solo 2 procesos en memoria yendo por el uso del procesador. Eso recibe el nombre de fragmentación, acá voy a escribir F nada más, externa, ¿sí? Es decir, tenemos el requerimiento de espacio en memoria, ¿sí? Tenemos todos estos procesos esperando por memoria, tenemos memoria disponible, pero no la podemos asignar porque la política de asignación de memoria dice que solamente se puede asignar ante determinado tipo de procesos, es decir, procesos cuyo tamaño requerido está entre 200 y 300. ¿Sí? Entonces, eso es fragmentación externa. La necesidad está, la memoria está disponible, pero no se puede asignar. Si no hay requerimiento y la memoria está disponible, no está asignada a nadie, pero no está asignada porque no hay requerimiento y no hay fragmentación externa. La fragmentación externa se da solamente cuando hay requerimientos y no se puede asignar. Cuando tenemos un modelo como este, en el que la memoria se asigna, pero a través de una única cola de espera, es decir, los procesos cuando llegan se ubican en una única cola de espera y el sistema operativo va asignando las particiones de entre las particiones libres, aquella en la que el proceso cabe, entonces tenemos este esquema, ¿sí? Inicialmente están disponibles las 4 particiones, llega un proceso que requiere, por ejemplo, 25 KB, entonces la forma de asignar la partición, es decir, empezando desde la posición 0 hacia arriba, la primera partición que encuentra en la que cabe. Entonces, el proceso solicita 25, esta tiene 100, por lo tanto, el proceso A va a ser asignado a esta partición, ¿sí? Ahora tenemos un proceso B. Supongamos que requiere 50. Este proceso
La forma de buscar espacio en memoria que dijimos recién es la primera que encuentra, empezando desde cero y en la que cabe. Entonces, ahora las tres particiones que tenemos libres son estas tres. La primera que encuentra es esta partición tiene 200 KB, 50 es menor que 200, por lo tanto va a asignarle esta partición. Tenemos el proceso C, ¿sí? Supongamos que solicita 90. Disculpe, profe, no entendí por qué va a ir a la 2 si le queda todavía lugar a la primera partición o no. Pero no podés asignar, o sea, una vez que Claro. asignaste la partición a un proceso, lo que le sobra no le podés asignar a nadie más. Está. De la casa que vimos recién, le damos una casa de 5 habitaciones a una familia que tiene mamá, papá y un hijo, pero no podemos decir, bueno, ahora esa casa la van a compartir con otra familia porque la sobredimensionamos para ustedes. Claro, pensé que eso pasaba en el múltiple nomás, no sabía que acá también era eso. ¿Qué sería el múltiple? En la cola múltiple, digamos, pero sí, sería el mismo principio para acá también. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? Disculpen, yo no entiendo bien, o sea, ¿hay un impedimento físico o por qué, digamos, no se puede ir a la partición 1 si todavía sobra espacio? O sea, ¿por qué no? Por la ¿Qué clase forma, de... por la ¿Qué forma de pasa, digamos? asignar memoria. Vos dividís la memoria en particiones justamente para asignar la partición completa. ¿Sí? En el caso de la casa, es una casa, no es un hotel. Entonces, vos asignás la casa completa, no decís, te doy a vos 2 habitaciones, a vos te doy una. Acá es lo mismo. Bien, Es bien, por la bien. política de asignación nada más. Sí, el sistema operativo tiene que tener políticas claras de asignación de memoria. Entonces, si las particiones son fijas, se asigna una partición completa a un proceso, no se pone a analizar otra cosa. Después tenemos Bien, las bien. particiones variables que resuelven este problema. Entonces el proceso C requiere 90 KB. Quedan estas dos particiones, pero la primera que encuentra es la partición 3, que tiene 300. Por lo tanto, 90 es menor que 300, le va a asignar partición a C. Ahora tenemos D, que pide 250. Pero hay una única partición disponible, que es la partición 4. La partición 4 tiene 100 KB, por lo tanto no va a poder asignarle a D. Supongamos que tenemos E, que requiere 80. Entonces, si el algoritmo permite que si hay una solicitud que no se puede atender, porque tengamos en cuenta que esto cuando le asignamos a una partición, desaparece de esta estructura de datos que es la cola de espera. Cuando asignamos B desaparece, cuando asignamos C desaparece. Ahora la cola de espera solamente tiene a D y a E. Entonces, si a D no se le puede asignar, no hay partición para D, se pueda continuar en la cola de espera, a ver si hay algún otro proceso al que se le pueda asignar la partición o las particiones que tengamos disponibles. Si el algoritmo se implementa con recorrido de cola, es decir, que se siga recorriendo la cola de espera, entonces podríamos asignar E a esta partición. ¿Sí? Y E desaparece de esta cola de espera, supongamos que hay también un proceso F, ¿sí? Que pide, no sé, 60. Ahora en la cola de espera van a estar D y F porque ya no hay más particiones. Hasta que alguno de estos procesos termine, no hay más particiones. ¿Quiénes están en la cola de listo? A,
B, C y E. ¿Sí? Estos son los procesos que están en la cola de listo porque son los que obtuvieron memoria. Horrible esto, cómo se escribe, pero se lee, ¿no? Profe, usted dijo algo que me dio a qué pensar. Entonces, lo que está haciendo ahí es ver a qué proceso de la cola se puede meter en la partición 4 en vez de ver en qué partición puede ir uno de los inputs de la cola. No sé si se entiende mi... Y estás viendo las dos cosas. Vos entrás al primer elemento de la cola, decís, bueno, este requiere 25 KB. ¿Tengo una partición de 25 KB? Sí, tengo. Mayor o igual a 25 KB, tengo. Entonces asigno. La primera que encuentro, ¿sí? En esta forma de asignar. Voy a la siguiente, pide 50. La primera que encuentro. ¿Puede contener a 50? Sí, asigno. Voy a la siguiente, pide 90. La primera que encuentro, ¿puede contener a ese proceso? Sí, entonces asigno. Voy a la siguiente, pide 250. Tengo una partición libre, no lo puedo asignar. Entonces, o me puedo quedar ahí y no se la asigno a nadie hasta que no tenga espacio para asignarle a D, o ante el hecho de que tengo una partición disponible, sigo recorriendo la cola de espera a ver si hay algún pedido que se pueda satisfacer. Claro, hace ambos entonces. Exactamente. Bien. Y en ese caso, profe, se daría mucha fragmentación interna, de que me den un Claro. proceso, Acá, muy poca memoria. claro, acá en este caso, fíjate que tenés 75 KB acá de fragmentación interna, 150 acá, 210 acá, 20 acá, ¿sí? Pero tenés procesos en todas las particiones y tenés 4 procesos ejecutándose. ¿Sí? Distinto de acá, que mejorás un montón la fragmentación interna, pero en algún momento vas a tener solo 2 procesos ejecutándose. Por eso es mejor este esquema. ¿Qué era la fragmentación interna y la externa? ¿Qué significaba? La fragmentación interna es el espacio que se desperdicia dentro de la partición asignada a un proceso. O sea, le asignaste una partición de 100 y ocupa 25, hay 75 KB que no ocupa Claro. este proceso y no va a poder ocupar ningún otro. Sí. La fragmentación externa es cuando sucede, por ejemplo, esto. Vos tenés una partición completa disponible, tenés procesos que están esperando por una partición que podrían entrar en esta, pero no les asignás porque la política de asignación no te lo permite. Claro, no cumple los requisitos para entrar en esa partición, entonces ni siquiera la asigna. Exactamente, entonces ahí vos tenés el requerimiento, tenés la memoria, pero no la podés asignar. Tenés fragmentación externa. Claro, ahí está. Gracias. Y ahí en el caso de que el tratamiento de los procesos en cola no permitan el hecho de que se pase a un proceso que requiere menos memoria, entonces también haciendo fragmentación externa en el Claro, caso de que el proceso que ocupa más memoria no entre en una partición que queda. exactamente. Exactamente, o sea, si vos cuando llegás a D no le podés asignar ninguna partición a D y te clavas ahí hasta que podés resolver el problema de D, hasta que podés asignar la memoria D, entonces acá vas a tener una partición que puede satisfacer los requerimientos de procesos que están esperando, pero que no la podés asignar porque la política que tenés implementada, o sea, el algoritmo que tenés implementado, no te permite continuar recorriendo la cola de espera. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta hasta acá? Y en ese último ejemplo que usted dijo, profe, habría fragmentación externa también entonces.
ahí habría fragmentación externa. Si no pueden continuar recorriendo la cola de espera, habría fragmentación externa. Ok. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo les parece? Porque acá ya tenemos varios procesos. O sea, no solo hay que proteger la memoria del sistema operativo, sino que también hay que proteger la memoria. Entonces, ¿cómo les parece que hay que proteger? ¿Cuántos registros habría que agregar al procesador? Uno por cada lugar, por cada espacio. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cómo sería? 4. Uno acá. Uno acá. Uno acá. ¿Y uno acá? Claro. Serían ¿Así? como los registros valla que nos mencionó hoy. Ajá. No sé, yo les estoy preguntando a ustedes a ver qué piensan. Yo creo que sí. Entonces acá, supongamos que el sistema operativo va de 0 a 255.999, ¿sí? Entonces acá va, esto es n. Acá va n. Por lo tanto, el proceso, cuando genera una dirección, va a tener que generar una dirección mayor que n. Este proceso va de n a m. Por lo tanto, este proceso va a tener que generar direcciones que sean mayores que m, ¿sí? Porque acá va m. Ahora, este proceso va a poder generar direcciones que sean mayores que n, o sea, va a poder avanzar sobre este y sobre este. ¿Se entiende? Hay que poner un límite superior, se puede poner un límite superior en eso. O sea, habría que agregar... Inferior en realidad. Para el segundo necesita un inferior, o sea, que sea mayor a n y menor. ¿Así? Perdón, Dos para el primero, registros, mayor a n y menor que m. 2 registros por cada... Claro. Ahora sí. ¿Sí? Ujú. ¿Y todos registros físicos? Me parece que no, porque si no, Tengamos en no sé. cuenta que la CPU es solo, o sea, la CPU es única y la utiliza un proceso a la vez. Entonces, Claro, ¿cuántos registros físicos hay que agregar? uno solo. Uno teníamos cuando teníamos solamente sistema operativo y un proceso. 4. 2 por cada inicio. O sería dos, claro, el límite inicial y el final. Exactamente, solo 2, porque cada vez que se ejecuta un proceso es un único proceso. Hay que tener 2 registros físicos donde se van a cargar el registro límite inferior y el registro límite superior de cada proceso. Entonces acá vos vas a cargar N y M para este proceso, M y O para este, P y Q para este, en fin. Registro límite inferior y proceso. Entonces, cada vez que cuando este proceso se va a cargar en memoria, se va a llevar desde su PCB, acuérdense que en el PCB se guarda información de la memoria asignada al proceso. En este caso, ¿qué vamos a estar guardando? La dirección de inicio y la dirección de fin. Cuando este proceso es cargado en el procesador, junto con todo el resto de la información, se va a cargar cuál es su límite inferior y cuál es su límite superior. Y se va a cargar en esos 2 registros. ¿Sí? Bueno, que están acá, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser
el esquema de protección va a ser este. Cuando se genera la dirección, se va a comparar contra el registro límite inferior. Si es mayor o igual que el registro límite inferior, va a preguntar si es menor o igual que el registro límite superior. Si es mayor o igual, entonces, si es menor o igual, entonces significa que está accediendo a una dirección dentro de los límites del proceso y va a poder acceder a memoria. Si no cumple con alguna de estas dos condiciones, entonces se va a generar un trap al sistema operativo que va a generar un mensaje de error de intento de direccionamiento ilegal. Profe, entonces dijo que van a ser físicos los dos registros. Sí, por supuesto, igual que el registro Valla, son registros físicos. ¿Y cuándo en el PCB se guarda la información que después se va a copiar a esos registros físicos. ¿Y cuándo no serían físicos? ¿En qué caso? Y no hay caso en que no sea físico. Ok. No, El registro Valla es físico y el registro límite inferior y el registro límite superior son físicos. Si no, no hay forma de controlar a través del hardware el acceso a memoria. Okay. Ahora vemos cómo es el trabajo con particiones variables. Particiones variables, habíamos dicho que inicialmente toda la memoria estaba disponible y se le iba asignando memoria a los procesos en la medida en que lo iban necesitando y exactamente el tamaño que pedían. Entonces, si A pedía 150 KB, se le asignaban 150 y no más. B pedía 50, se le asignaban 50 y no más. C pedía 200, se le asignaban 200 y no más. Entonces, acá resolvemos el problema de la fragmentación interna, porque no le estamos dando a un proceso más espacio que el que necesita. ¿Sí? No hay desperdicio de espacio. A medida que los procesos van liberando memoria, es decir, que terminan, desalojan la memoria y esa porción de memoria desalojada puede ser asignada. Viene un pedido de D, supongamos que acá habían 200 KB, D pide 100, se le asignan 100 y quedan 100 disponibles. Cuando B libera, se unifican estos dos espacios, así son dos espacios consecutivos, ahora quedan 200 KB otra vez disponibles. Mientras B no libera, tenemos acá un espacio de 100 KB y acá uno de 50, por ejemplo, disponible. Supongamos que en un determinado momento llega un pedido de 120 KB, no vamos a poder asignar a pesar de que tenemos una partición de 100 y una de 50. ¿Sí? Tenemos la memoria, pero al no ser contigua no la podemos asignar. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Fragmentación externa. Fragmentación externa, exactamente. Acá tenemos fragmentación externa. ¿Y eso de asignación de espacio contiguo es una política nomás? ¿O sea, que se configura en el kernel? ¿O qué? No, sí. La forma de asignación de memoria ya viene establecida por el sistema operativo. Ah, ok. Y tiene que estar soportada por la arquitectura, por el hardware, por supuesto. Ya no se usa esto, ¿no? O sea, se usan esquemas de paginación y segmentación, es decir, asignación de espacio no contiguo, pero se montan sobre estas soluciones. Vieron que ayer decíamos, hay algunas cosas que vamos a estudiar que ya están perimidas, que ya están en desuso, pero sirvieron de base para lo que hoy está en uso. Bueno, no están en uso en los equipos de propósito general, ¿no? Todo lo que son bolsillo, embebidos y demás, sí, el espacio es contiguo.
No se usan esquemas de paginación ni de segmentación. Profe, entonces, el contra principal de la partición variable respecto a la partición fija es la fijación externa, entonces, porque está separado, digamos, Es la las partes. fragmentación externa, no hay fragmentación interna ahí. Bien, bien. Disculpen, llegó mi hijo y tuve que abrir. Seguimos. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, que tenemos fragmentación externa. No tenemos fragmentación interna, pero tenemos fragmentación externa. ¿Esto cómo se puede resolver? Se puede resolver mediante la compactación, ¿sí? Es decir, corriendo los procesos hacia extremos, por ejemplo, el proceso B, correrlo a continuación del D, y el proceso C, correrlo hasta este extremo, y que entonces quede todo un espacio libre de memoria, perdón, así, más o menos, ¿no? Queda todo el espacio de memoria libre en el medio, ¿sí? Y de esa manera sí podríamos atender requerimientos de espacios más grandes de memoria. Esto existe, o sea, esto se hacía cada cierto tiempo, el sistema operativo dejaba de crear procesos y procedía a compactar la memoria. Esto implicaba que tenían que cambiar las posiciones de memoria, los espacios de memoria asignados a los procesos, por lo tanto, había que descargar los procesos, actualizar la información de la memoria asignada y volver a cargarlos a memoria. Y esto implicaba un tiempo, ¿no? O sea, la compactación implicaba que se descarguen los procesos y se vuelvan a cargar y se actualice la información sobre la memoria asignada, pero resolvía este problema de la fragmentación externa. Profe, eso que usted está diciendo no es lo que se hace cuando en Windows usted, por ejemplo, lo pone para desfragmentar el disco. Claro, pero eso es en el disco. Acá estamos hablando de la memoria principal, la memoria RAM. Ok, está bien. Claro, pero son similares los procesos a eso. Es el mismo proceso, es el mismo proceso. Tenés que entrar a correr, en el disco se entran a correr los bloques de disco, acá se tienen que correr los procesos. Bueno, entonces, acá, ¿cuáles son los registros que se utilizan? Acá se utiliza el método de direccionamiento por base de desplazamiento, que veían ustedes el año pasado. Como los procesos pueden llegar a moverse, lo que se hace es utilizar un registro base, que va a decir cuál es la dirección de inicio del proceso, y un registro de desplazamiento que va a tener cargado el tamaño del proceso, ¿sí? Se llama límite, ¿sí? Registro base y registro límite. El límite sería el tamaño, nos va a decir la cantidad de palabras de memoria. Es decir, si este proceso tiene 30 posiciones de memoria, entonces acá el tamaño va a ser 30 o 29, porque como siempre la primera posición de referencia es 0, va a ir de 0 a 29. ¿Sí? El límite es la última posición de memoria del proceso. Entonces, el esquema es, el límite va a decir cuál es la máxima posición de memoria respecto del inicio. Acá se genera una dirección que es relativa, no es la dirección física, sino que es relativa al proceso. Tengamos en cuenta que para cada proceso su dirección de inicio es 0, ¿sí? Pero esa es una dirección relativa, una dirección lógica.
físicamente cada proceso puede empezar en 0, pero puede empezar, o sea, un proceso puede empezar en 0, pero otros van a empezar en 50, en 200, en 150. Entonces, la dirección lógica y la dirección física no son iguales. Necesitamos estos mecanismos de traducción. Entonces, acá lo que tenemos es que se genera una dirección desde la CPU que todavía es lógica, es decir, es relativa al proceso, a la dirección de inicio del proceso. Entonces, supongamos que dice que quiero acceder a la posición 10. Y este proceso tiene 100 posiciones de memoria, es decir, 100, en realidad 101, ¿no? Porque va de 0 a 100, 101. O sea, el límite es 100. Entonces genero la dirección 10. ¿Esta dirección que genere es menor o igual que el límite? Sí. Supongamos que el proceso comienza en la dirección 50. Entonces, ingresé con la dirección 10. ¿Es menor o igual que el límite? Sí. Entonces, ¿qué hace? Se suma a la base. Va a acceder a la dirección 60. ¿Sí? Porque empieza en 50 y yo quiero acceder a la posición 10 dentro del proceso. Entonces, recién acá estoy generando la dirección física dentro de la memoria. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, ¿seguimos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, ¿cómo hace el gestor de memoria del sistema operativo para saber qué porciones de memoria tiene disponible? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es con el mapa de bits. Es decir, con un mapa de bits, la memoria se divide en unidades de asignación y para cada unidad de asignación hay un bit correspondiente en el mapa de bits. Supongamos que digamos que la unidad de asignación es la palabra de memoria. Entonces, cada palabra de memoria, cada dirección en memoria, va a ser una unidad de asignación y por cada una va a haber un bit. Entonces, si esa unidad de asignación, en este caso el byte, está ocupada, en el mapa de bits va a estar representada con un 1. Si está libre, en el mapa de bits va a estar representada con un 0. Entonces, cuando llega un proceso que requiere, por ejemplo, 2 palabras de memoria, el sistema operativo va a entrar por acá y va a decir, y va a ir recorriendo este mapa de bits uno a uno. Va a decir, acá esta está ocupada, esta está ocupada, esta está ocupada, esta está ocupada, esta está ocupada. Esta está libre. A ver si hay otra a continuación libre. ¿Está libre? Sí. Entonces asigno estos 2. Por lo tanto, ahora van a pasar a valer 1. Estas 2 posiciones van a estar ocupadas, ya no quedan disponibles y solamente esta queda libre. ¿Sí? Si acá todas estuvieran ocupadas, va a tener que seguir recorriendo todo el mapa de bits hasta encontrar 2 palabras que no estén ocupadas. Y ahí, en esas posiciones de memoria, va a ser la asignación del proceso. Otra forma de hacerlo es con lista enlazada. Una lista es una estructura de datos aparte, que va llevando control de las particiones que se van asignando. Entonces, en esta lista nosotros encontramos, supongamos que llega un proceso que pide 2 palabras de memoria, ¿no? El proceso pide 2 palabras de memoria. Entonces, el sistema operativo entra y se encuentra con este primer elemento de la lista que tiene, en el primer bit tiene identificado si
en este elemento de la lista se está haciendo referencia a una partición libre o a una partición ocupada. La P significa proceso, ¿sí? Significa que está ocupada, podría ser también un 1. Y la H significa hueco, significa que está libre, podría ser un 0. ¿Sí? Es un único bit, o sea, va a tener que ser un 1 y un 0. Entonces, cuando el sistema operativo entra a este elemento y ve que hay un 1, ya no analiza nada, sino que busca el siguiente elemento de la lista. Ve que hay un 0, significa que hay espacio disponible. Entonces va a ir a este elemento, que es el que marca el tamaño de la partición. Esta partición tiene 3 palabras de memoria, ¿sí? Por lo tanto, puede contener a este proceso, ¿sí? Y empieza en la posición 5. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo? Le va a asignar a este proceso parte de esta partición que está disponible. Y entonces, este elemento se va a dividir en 2. Que le va a asignar al proceso, por lo tanto, va a tener un 1, es decir, va a estar indicado con una P, que significa que esa partición está ocupada a partir de la posición 5, con 2 palabras de memoria. Va a indicar al siguiente elemento, que es una H, significa que ahí hay espacio libre, empieza en la posición 7, es una única palabra de memoria, y este va a enlazar a este elemento que está ocupado y empieza en la posición 8 y tiene 6 palabras de memoria. Es decir, que cuando encuentra un espacio disponible, tiene que dividir ese elemento de la lista enlazada en 2. Una para indicar qué parte de la partición queda ocupada y otra para indicar qué parte de esa partición queda disponible. Esto hace lenta el proceso de búsqueda, ¿no? Porque si en lugar de pedir 2 posiciones de memoria, 2 palabras de memoria, pedía 4, iba a tener que buscar por toda la lista y recién al llegar al final se iba a encontrar con que no hay espacio disponible. Entonces, otra forma de hacerlo es separar esta lista en 2, una de espacios ocupados y otra de espacios libres. Entonces, nos va a quedar una lista donde vamos a tener todas las P, ¿sí? Vamos a tener esta, 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 esta y esta, y otra lista que es donde va a entrar a buscar las particiones libres, que son solo de las H, ¿sí? Es decir, de las particiones libres. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener H53, que va a apuntar a H18.2, que va a apuntar a H29.3, y acá termina, ¿no? Profe, entonces pregunto, ¿el cambio de estado de cada uno de un elemento te me obliga a actualizar el resto de los nodos? Claro, sí, se hace, digamos, esta forma de seguimiento, Parece muy cualquiera de las 2 tedioso. formas de seguimiento
son trabajosas, pero la única forma de conocer dónde hay espacio disponible es hacerlo de alguna de estas formas. Acá, cuando tenés que buscar espacio, llega este pedido de 2 palabras de memoria, se accede acá, ¿sí? Acá encontrás más rápido porque hay solo 3 elementos, pero cuando ocupás cuando asignás espacio, vas a tener que dividir esto, ahora esto queda en H7, 1, apuntando acá, no va a estar más, y acá vas a tener que agregar apuntando acá. Es decir, acá vas a tener que trabajar sobre las 2 estructuras de datos, que ahora están separadas. Actualizás la de los huecos y actualizás la de los procesos. Claro, pero no es más que a lo sumo 2 nodos que se agregan en esa parte, digamos. Sí. En realidad uno que se actualiza y cualquiera, el otro que se agrega. claro, en cualquiera de los 2, vos tenés esas actualizaciones. Y si ocupa el tamaño justo, se actualiza nomás el nodo. Sí, se ocupa el tamaño justo, la H Cambia se la pone a H por la P. P. Claro. Exactamente. Si tenés todo junto, es solamente cambiar la H por la P. Si las tenés separado, es sacarla de acá y llevarla acá. Agregarla en la otra estructura. Claro. Esta segunda forma de hacerlo, lo que te facilita es la búsqueda. ¿Sí? No tenés que recorrer toda la lista hasta el final para encontrarte con que no hay espacio, por ejemplo. Para la asignación de la partición pueden existir distintas estrategias. Una es la first fit, es esta que estuvimos viendo, ¿no? Que vamos accediendo en función de las direcciones de memoria. Y decimos, la primera en la que cabe es la que asigno. Entonces vamos recorriendo la memoria desde la posición 0 hasta el final, y la primera en la que cabe es la que asignamos. También podríamos decir que vamos a buscar la mejor en la que cabe, es decir, aquella en la que el espacio disponible es más chico. ¿Por qué? Porque decimos es donde provocamos una menor fragmentación al dividir los huecos. ¿Sí? Entonces decimos, bueno... Claro, profe, porque en ese caso, si asignara la primera, digamos, y quedara en este caso de un espacio de memoria y va haciendo con las demás, va quedando la lista con un espacio de memoria. O sea, me quedan todos los elementos con un espacio de memoria solamente. Después llega una que requiere 2, digamos. Claro. No le podría asignar ninguno. Claro, acá por ejemplo, si vos le asignaras quedarías con de 3 y tenés mejores posibilidades de atender a otro proceso. Si vos le asignas ya te quedás acá con una palabra de memoria que seguro no le va a resolver el problema a nadie. Entonces, tener fragmentación interna. No hay fragmentación interna, ¿no? Pero vas a tener fragmentación externa seguro, porque te quedan particiones muy chicas, que no claro, le va a resolver el problema. Ese era el caso que teníamos en el anterior, digo. Claro, es que seguimos hablando de particiones variables. Claro, seguimos hablando de particiones variables. Si Claro, bien en particiones variables ya no hay más fragmentación interna. Claro. También podés aplicar esta técnica en las particiones fijas, porque vos podés decir, yo voy a elegir la partición, de todas las particiones que hay libres, voy a elegir la más chica para generar menor fragmentación interna. No estás
especializando particiones, como cuando tenés una cola de espera por cada partición, pero decís, de las libres, elijo la más chica para generar menor fragmentación interna. Podés usar esta técnica también para las particiones fijas. Claro. Y Pero para también, buscar, o sea, para coincidir, digamos, con la partición más óptima para alojar un proceso, hay que recorrer todo, así como usted hizo acá, representó con los circulitos, ¿no? Y hay que ver claro, el tamaño justamente que tiene esa partición y cuál se ajusta más. claro. Fíjense que acá les dice, en este campo tenemos cuál es la dirección de inicio y en este campo tenemos el tamaño. Y la otra forma de asignar es asignar la partición más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de particiones variables, la partición más grande es la que va a generar nuevas particiones de mayor tamaño, ¿sí? Que se va a poder asignar a alguien. Y en el caso de las particiones fijas, el asignar una partición más grande le permitiría al proceso crecer. Entonces las técnicas son first fit, que es esta que vimos, vamos asignando en el orden, digamos, de las direcciones de memoria, y se asigna la primera que se encuentra, best fit, que hay que asignarla mejor, o worst fit, que hay que asignarla peor, es decir, la más grande. ¿Cuál es el problema de best fit y worst fit? Que hay que recorrer toda la lista para saber cuál es la mejor o cuál es la peor. Salvo que ordenemos las listas de menor a mayor en el caso de best fit, o de mayor a menor en el caso de worst fit, y entonces asignamos siempre la primera que encontramos, porque la primera que encontramos es la que va a responder a la condición. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que ordenar, por ejemplo, esta, de menor a mayor, ubicaríamos primero esta, después esta, y por último esta. Entonces, cuando viene el primer pedido de 2 palabras de memoria, no va a encontrar esta primero, va a encontrar esta primero. Y va a asignar esta. Entonces, asigna toda la partición y me quedan 2 particiones de 3 en lugar de quedarme una partición de 2, una de 1 y otra de 3. Si se ordena worst fit, va a ubicar primero las 2 de 3 y después la de 2. Pero cuando el sistema operativo entra a buscar hueco, va a encontrar primero los más grandes y por último el más chico. Entonces el primero que encuentre en el que cabe el proceso que ingresa es el mejor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No se durmieron? Sí, se entiende. Bueno. Igual después vamos a hacer, en las prácticas van a ir viendo mejor. Bueno, y por último, a ver, ¿hay alguna consulta en el chat? No. Por último, vamos a ver un poco rápidamente cuáles son las fases en la generación de un ejecutable. Bueno, en general cualquier aplicación está compuesta por un conjunto de módulos fuente, ¿no? Con los cuales tiene que generarse el ejecutable. Y esto requiere de 2 fases, la compilación y el enlace o montaje. De la compilación se genera el código máquina que corresponde a cada módulo fuente, y ahí se asignan direcciones a los símbolos definidos en el módulo, y se resuelven las referencias a los módulos. Es decir, en la compilación se generan las direcciones físicas que hasta ese momento son relativas.
¿sí? Es decir, dentro del módulo, toda dirección que se genera es relativa al inicio, es decir, es relativa a la dirección 0. Cuando se compila, ya se le dan direcciones físicas, es decir, ya se define en qué posiciones de memoria va a estar el proceso, y entonces se van definiendo ya direcciones físicas. En el enlace o montaje, lo que se hace es agrupar estos archivos objeto y incluir los objetos que hacen referencia a la biblioteca. Entonces, si la aplicación, por ejemplo, usa una función matemática que está en una biblioteca, el enlazador lo que hace es extraer de la biblioteca matemática el objeto que contiene la función que busca, lo incluye en el ejecutable y resuelve la referencia a esa función desde la aplicación. Y entonces ahí se genera el archivo ejecutable. Pero de esta manera estamos haciendo un enlazado o un montaje estático. Es decir, las direcciones que se generan son direcciones físicas ya en este archivo ejecutable. También se puede hacer un montaje dinámico, es decir, trabajar con bibliotecas dinámicas. Y en este caso, en el ejecutable, no se incluye el código correspondiente a un objeto de la biblioteca hasta el momento de la ejecución, ¿sí? Entonces, los objetos de la biblioteca a la que hacen referencia los módulos fuentes A y B no se enlazan durante la etapa de enlace, sino que se genera una referencia relativa dentro de esa biblioteca y se accede a la misma directamente en tiempo de ejecución. De esta manera se obtiene la ventaja de que no se hace tan grande el módulo, el archivo fuente, porque no se incluye de entrada los módulos de los objetos de la biblioteca a los que hace referencia, y cualquier actualización en la biblioteca no va a implicar la necesidad de revisar y realizar de nuevo el enlace. ¿Cuál es la desventaja? Que en tiempo de ejecución, como ahí se va accediendo a las bibliotecas, hay más operaciones de entrada-salida que con el otro modelo, que decía con el enlace estático. Bueno, y ahora a ver, falta poquito para terminar, pero les voy a dar 10 minutos para que busquen información sobre qué es el Buddy System o sistema de los compañeros, y que alguno lo explique, o si quieren hacer un esquema o compartir pantalla de algún gráfico que encuentren o que hagan, para explicar en qué consiste el Buddy System. ¿Sí? ¿Ese no era el que iba asignando la memoria de múltiplos de 2? Ese es, exactamente. De 2, o sea, si por ejemplo tenés algo que no sé, tiene 8, supongo que te asigna en uno de 8, y así va haciendo con determinada cantidad de bloques que entran, ¿no? Básicamente era eso, el Buddy System. Sí, lo explicaste para vos, que sabés de qué se trata. Si tuviera que explicarlo para tus compañeros. Y eso sí, yo igual entendí más o menos lo que quise decir, o sea, se asignan en particiones que son base 2, digamos. Son como variables, o sea, son particiones variables, se podría decir. Claro, si es de 6, te va a asignar en una de 8. Claro, si son más de 8 ya te asignan el siguiente exponente, el de 2. Si ya está, si son más del, no sé, si son más de 8, obviamente te En asignan. múltiplo de 2, base 2, porque si es múltiplo de 2, de 8 pasa a 10. Potencia de 2.
Ah, potencia 2 me parecía. Potencia Sí, 2. es lo más lógico, digamos. O sea, de Potencia. 8 ya pasa a 16 directamente. Claro. Bien. Pero no vale. Aquellos que ya sabían no le dieron la oportunidad a sus compañeros de buscar la Yo no me acordaba, y profe. Yo aprender. la cursé hace muchísimo, ¿eh? Pero cuando dijo eso ahí se Bueno, así que me vino a la memoria. les voy a dar un rato para que todo el resto busque la información y alguno que no sea ninguno de ustedes dos pueda explicarla a través de un esquema, a través de algo que encuentre en internet y que quiera mostrar cómo funciona, para que a todos les quede claro, porque yo no creo que al que no sabe de qué estamos hablando sepa qué se estaba diciendo, ¿no? Entonces, el sistema es el del body system o sistema de los compañeros o de los colegas. Que lo van a encontrar. Tómense un ratito, lo buscan. ¿Cuánto tiempo, profe? Y yo creo que con 5 minutos lo encuentran rápido en internet.